El buen periodismo. Los hermanos Flores Magón. Jesús, Enrique y Ricardo, quienes se destacaron por la lealtad a sus convicciones y la incansable lucha por ellas, que les llevó a la constante persecución, el encarcelamiento y más tarde, la muerte. Los hermanos Flores Magón fueron hijos de Teodoro Flores y Margarita Magón Grajales. Teodoro Flores fue un militar que combatió en la intervención estadounidense entre 1846 y 1848. Más tarde se unió a las filas del ejército liberal de Benito Juárez para combatir contra el imperio de Maximiliano. También combatió en las tropas de Porfirio Díaz. Los hijos de Teodoro y Margarita fueron Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón, y esta es su historia. Jesús Flores Magón nació en San Simón, Oaxaca, en 1871 y falleció en la Ciudad de México en 1930. Ricardo Flores Magón nació en San Antonio, Elojochitlán, región mazateca de Oaxaca, en 1874 y falleció la madrugada del martes 21 de noviembre de 1922 en la Penitenciaría Federal de Leavenworth, Kansas. Corrieron 3 versiones sobre la causa de su muerte. La oficial indica que fue un paro cardíaco, la de Librado Rivera, compañero de celda, que fue ahorcado, y la otra que fue apaleado por los custodios de la prisión. Enrique Flores Magón nació el 13 de abril de 1877 en Teotitlán del Camino, ahora llamada Teotitlán de Flores Magón, distrito de Cuicatlán de Álvarez, región mazateca de Oaxaca. Falleció en la Ciudad de México el 28 de octubre de 1954. El 15 de mayo de 1892, los jóvenes Flores Magón participaron en manifestaciones estudiantiles en contra de la tercera reelección de Porfirio Díaz, donde Ricardo lanza el siguiente discurso. En 1876 acusó Díaz al presidente Lerdo de Tejada. ¿Por qué? Porque trataba de reelegirse. Pero, ¿qué sucedió al año siguiente? El rebelde Díaz logró el control del gobierno y entonces, ¿qué sucedió, mis compañeros? Que Díaz perdió convenientemente la memoria respecto de su famoso lema de la no reelección. Entonces se ha reelecto continuamente el tirano, con excepción de un periodo en que su hechura, González, ocupó la silla presidencial. ¿Cómo se reelige? Ya lo saben ustedes, mediante sus jefes políticos controlan las elecciones en cada distrito del país. Compañeros, los trabajadores están siendo amenazados con la pérdida de sus puestos si no votan por Díaz. Los campesinos, aterrorizados, los van a idiotizar con pulque o mezcal para arrearlos como ganado a las urnas. ¿Y qué pasará con los votos para un candidato de oposición? Serán despedazados por los lacayos de Díaz encargados de las casillas electorales. Tenemos que suprimir esta farsa que es una tragedia para México. Vamos circulando por la ciudad. Digamos al pueblo que tiene derechos, los cuales escupe el dictador. Expliquémosles sus errores y apremiémosles para que barran estas infamias. ¿Cómo? Obligando a Díaz a que abandone su odiosa idea de reelegirse, marchando al Palacio Nacional si es necesario. Por supuesto, fue enviado a prisión por un mes. En 1893, mientras estudiaba la carrera de Derecho, Ricardo comenzó a escribir en el diario El Demócrata, aunque duró poco tiempo debido a su clausura, y Ricardo fue llevado a prisión durante 9 meses por los disruptivos de sus artículos. El 7 de agosto de 1900, los hermanos Flores Magón publicaron el primer ejemplar de Regeneración, periódico jurídico independiente, donde básicamente informaban de la dictadura de Porfirio Díaz, su afán entreguista al extranjero y el atropello a los derechos del pueblo.
Cabe señalar que, en aquellos tiempos, no existía la figura de los derechos humanos. Al poco tiempo, le cambiaron el nombre a Periódico Independiente de Combate. A su regreso a San Luis Potosí en febrero de 1901, los hermanos habían ya radicalizado más el discurso en sus publicaciones y nuevamente fueron encarcelados en la prisión de Belén en abril de ese año, y en octubre el semanario Regeneración fue cerrado, no sin antes haberse publicado un artículo de Ricardo del que se desprende el siguiente fragmento. Todos esos ferrocarriles matan toda la industria y todo el comercio, porque por su alta tarifa de fletes, las empresas ferroviarias ganan la utilidad que podrían percibir el comerciante o el industrial. En los estados, las contribuciones son exasperantes. El 30% federal mata a cualquier empresa. En este párrafo nos muestra las acciones monopolizadoras que Porfirio tenía como visión del país, cuya práctica se llevó a cabo hasta hace poco, donde el actual gobierno intenta regresar a los mexicanos lo que les corresponde. En 1902, los hermanos Flores Magón fueron liberados y tomaron en arrendamiento el semanario El Hijo del Aguizote. En este punto hacemos un paréntesis para decir que el primer número de El Hijo del Aguizote se publicó el 23 de agosto de 1885, dirigido y fundado por Daniel Cabrera. Sus páginas combativas defendían el ideario liberal utilizando la sátira como una oportuna herramienta crítica y opositora del régimen. Daniel Cabrera utilizó el seudónimo de El Fígaro. Díaz no se hizo esperar y comenzó a subsidiar el periódico El Imparcial, dirigido por Rafael Reyes Spíndola, de origen oaxaqueño. El subsidio otorgado desde el gobierno modernizó la infraestructura del semanario y las nuevas reglas de escritura fueron impuestas desde el gobierno. Aquellas plumas solo tenían permitido escribir a favor del régimen. Estas prácticas las conocemos ahora como la famosa Ley Chayote, que en aquel tiempo era hacer periodismo a la forma americana. El 5 de febrero de 1903, siendo Ricardo el director de El Hijo del Aguizote, periódico opositor al gobierno, colocó junto con sus hermanos y colaboradores en el balcón central de la redacción la frase «La Constitución ha muerto». 3 días después fue publicado un artículo con el mismo título donde hace algunos cuestionamientos. Doloroso nos es causar al pueblo mexicano la merecida afrenta de lanzar esta frase a la publicidad. La Constitución ha muerto. ¿Pero por qué ocultar más la negra realidad? Cuyo texto lo acompañaba una fotografía donde se encontraban en los balcones de los extremos del edificio los hermanos Flores Magón y otros opositores al gobierno de Díaz, quien se mantuvo durante 31 años más en el poder y que protestaban contra la censura hacia la libertad de expresión o la libre manifestación de las ideas. Desde luego, fueron llevados a la cárcel. El 9 de junio de 1903, el Tribunal Superior de Justicia prohibió cualquier publicación de los hermanos Flores Magón. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el fallo y a partir de 1904 se prohibió toda publicación que fuera contra las políticas opresoras de Porfirio Díaz. Debido a esto, tiempo después, Enrique diría: hasta niños voceadores de nuestro periódico fuimos reducidos a prisión. El Hijo del Aguizote fue asesinado por Díaz. Muertos nuestros 2 periódicos, publicamos El Alacrán, que al tercer número murió. Entonces publicamos El Padre del Aguizote, y muerto este, el nieto del Aguizote. Después, el bisnieto del Aguizote. Todos ellos con vida efímera.
pues pronto eran suprimidos, hasta que Porfirio Díaz decretó que ningún periódico o escrito nuestro podía ser publicado en México, so pena de severos castigos a los impresores que lo hicieran y decomisación de imprenta. Desarmados por completo, sin quien se atreviera a publicar algo nuestro, pensamos en la mejor manera de salir adelante. Nuestro primer paso debería de ser salir del país marchándonos a Estados Unidos, a la entonces llamada República Modelo, que tenía fama de que los refugiados políticos eran respetados. Una vez liberados, Ricardo y Enrique huyeron a Laredo, Texas, Estados Unidos, donde consiguieron trabajos temporales. A pesar de estar fuera del país, la persecución no cesó y el gobierno de Norteamérica la facilitó, vigilando sus contactos y amigos. Muchos de ellos fueron repatriados en calidad de presos políticos, violando sus derechos constitucionales. Otros corrieron peor suerte al ser asesinados por mantener dicho contacto con ellos. Cualquier pretexto siempre fue bueno para ser encarcelados, golpeados y nuevamente liberados. En 1904, Regeneración resurge de sus cenizas, aunque la distribución del semanario debía ser desde el exilio y por medio del contrabando. Se enviaban miles de ejemplares a México para ser distribuidos. Debido a la presión de los agentes de Díaz, quien ordenó la suspensión del semanario, los dos hermanos huyeron a San Luis, Missouri. Sin embargo, la publicación aumentó en número de ejemplares que iban de 11,000 a 20,000 en 1905, y el año siguiente aumentó hasta 30,000. Mientras eso ocurría, los hermanos Flores Magón se organizaban para fundar el Partido Liberal, presidido por Ricardo y como vicepresidente Juan Saravia. El semanario Regeneración sería entonces su órgano oficial de comunicación. Desafortunadamente, los principales dirigentes fueron aprehendidos en octubre de ese año, quienes lograron su libertad gracias a la presión de trabajadores tanto mexicanos como norteamericanos. Una vez liberados, diseñaron una serie de demandas entre las que se cuentan: reducción del periodo presidencial a 4 años, supresión de la reelección para presidente y gobernadores de los estados, establecimiento de una Guardia Nacional, reforma al artículo 6 y 7 constitucionales, suprimiendo las restricciones que la vida privada y la paz imponen a las libertades de la palabra y la prensa. Abolición de la pena de muerte, excepto para los traidores a la patria. Aumento de primarias con enseñanza netamente laica y enseñanza obligatoria de rudimentos de artes y oficios, así como de civismo. En cuanto a los templos, considerarlos como negocios, por lo que los obligaba a pagar impuestos y nacionalizar los bienes y raíces que aparecían a nombre de testaferros. En cuanto al trabajo, establecer un máximo de 8 horas de jornada y un salario mínimo suficiente para salvar de la miseria al trabajador. Establecer igualdad de derechos para los hijos de un mismo padre y establecer colonias penitenciarias de regeneración en lugar de cárceles y penitenciarías. Estos y muchos puntos más se publicaron en Regeneración, cuyo ejemplar tuvo un tiraje nunca antes logrado, llegando a 250,000 ejemplares. Muchas de aquellas demandas sociales se convirtieron en preceptos constitucionales en 1917. Debido a la constante represión y persecución de la que eran objeto, concluyeron que el único camino era la huelga para lograr mejoras a los derechos laborales de los trabajadores, y a finales de 1905 organizaron el Club Liberal de los Mineros de Cananea, en la frontera de Estados Unidos, por lo que el 31 de mayo de 1906
se declaran en huelga y al día siguiente fueron levantados de forma sangrienta. Los magonistas lograron salir con vida de dicha represión. Los medios nacionales e internacionales estaban más escandalizados por el quebrantamiento de la soberanía del país que por la muerte de los trabajadores mineros. El 2 de septiembre, Ricardo Flores Magón, presidente del Partido Liberal Mexicano, publica una circular donde convoca a levantarse en armas para derrocar a Porfirio Díaz bajo la premisa de: la ley conserva, la revolución renueva. Por lo mismo, si hay que renovar, hay que comenzar por romper la ley. El tirano muere a puñaladas, no con artículos del código. Desafortunadamente, su llamado solo fue escuchado por unos cuantos grupos y algunos fueron reprimidos por el ejército. El 23 de agosto de 1907, Ricardo, junto con otros magonistas, fueron arrestados en Los Ángeles, California, por Thomas H. Furlong, jefe de la agencia de detectives Furlong Secret Service Company, que junto con la Pinkerton Secret Service Detective Agency prestaban servicios de espionaje al gobierno del dictador Díaz. Cumplieron una sentencia de 36 meses de prisión. Durante los siguientes años, dedicaron sus esfuerzos en crear grupos de obreros que abanderaban sus ideas de libertad y justicia, pero desde un principio el alzamiento estaba destinado a fracasar. Díaz contaba con todo el peso de la ley y la fuerza del Estado, y estaba firmemente apoyado por el gobierno estadounidense y varias naciones europeas. El Partido Liberal Mexicano solo estaba formado por pequeños grupos de obreros, sectores de clase media urbana y algunos hacendados, principalmente de los estados del norte. Descontentos con Díaz, pero que no compartían las aspiraciones legítimamente ambiciosas y revolucionarias de los magonistas, así que fueron perdiendo fuerza y el maderismo fue adquiriéndola. Por momentos hubo quienes confundieron ambas corrientes revolucionarias. Ricardo redactó una carta para deslindarse del maderismo donde básicamente plasmaba que México no le pertenecía a los mexicanos, mientras que la economía y la política de nuestro país estuviera supeditada a la economía estadounidense. Aún así, ambos grupos, maderistas y magonistas, fueron a la lucha por la Revolución Mexicana. Los hermanos Flores Magón estuvieron dispuestos a unirse a Madero si y solo si se consideraban sus proclamas como metas de conquista. Desde luego Madero se negó porque también la corriente magonista era un enemigo a vencer. Para junio de 1911, Jesús Flores Magón, el mayor de los hermanos, ya estaba unido al maderismo, por lo que el magonismo se había dividido y por lo consecuente estaba debilitado y comenzaba a ver su fin. Madero comenzó a imprimir otro semanario que llamó Regeneración. Este también fue un duro golpe para los magonistas más radicales que representaba a Ricardo Flores Magón. A pesar de ello, continuaron con su propio semanario con el mismo nombre, por supuesto, cuya sede seguía siendo en Los Ángeles, California, aunque su distribución fue decayendo poco a poco y también comenzaron a sufrir muchas bajas entre sus otrora aliados. Por lo tanto, el debilitamiento era en términos generales. Quizá una de las causas fue el radicalismo extremo que comenzó a germinar dentro de la ideología magonista. Habían caído en el anarquismo disruptivo bajo el manto del lema Tierra y Libertad. Entre 1911 y 1914 sufrieron la persecución de Madero, de Huerta y de Carranza, siempre con el auxilio de las autoridades norteamericanas. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos prohibió toda publicación anarquista, entre ellas Regeneración, y nuevamente Ricardo Flores Magón fue aprehendido por difamar a Venustiano Carranza. En ese punto, Enrique abandonó el movimiento. En 1920, Ricardo, un hombre extremadamente radical en su idealismo, rechazó la pensión que le otorgó la Cámara de Diputados
debido a que él consideraba al Estado un medio de explotación de la clase trabajadora, por lo que consideró que tal dinero proveniente de la lucha de sus hermanos quemaría sus manos y lo haría renunciar a sus ideales y sería peor que un traidor. En 1921 se le planteó la posibilidad de ser indultado si mostraba signos de arrepentimiento y pedía perdón. El 3 de agosto de ese año escribió a Nicolás: ¿Arrepentimiento? No he explotado el sudor, el dolor, la fatiga ni el trabajo de otros. No he oprimido una sola alma. No tengo de qué arrepentirme. Mi vida ha sido consumida sin haber adquirido riqueza, poder o gloria, cuando pude haber obtenido esas tres cosas muy fácilmente. Pero no lo lamento. Riqueza, poder o gloria solamente se conquistan atropellando los derechos de otros. Mi conciencia está tranquila, porque sabe que bajo mi vestidura de convicto late un corazón honrado. Yo pudiera ser puesto en libertad, tan solo confirmar una petición de perdón, pero no lo haré, porque es mi honor como luchador por la libertad, mi honor como defensor del pobre y del desheredado, vigorizado durante 30 años de lucha por la justicia para todo el que está en peligro. No renunciaré al ideal, venga lo que venga. Finalmente, hasta hace poco, y sufriendo los estragos de esas prácticas monopolizadoras, las dictaduras que siguieron después de Porfirio Díaz, con excepción del presidente Lázaro Cárdenas, y el intento de los mexicanos de dar un golpe de timón en la elección fallida de Luis Donaldo Colosio, quien no pudo llegar con vida a las elecciones, debido al asesinato artero de Mario Aburto Martínez, cuya conspiración fue planeada desde Los Pinos. Los presidentes que continuaron en nuestra historia moderna, quienes no solo practicaron la dictadura y el enriquecimiento ilícito que marcó el modelo neoliberal fallido, donde concentra su poder en la figura presidencial, además del poder económico, para el enriquecimiento ilícito e ilegal de unos cuantos, aplaudidos con beneplácito por una prensa vendida a los peores intereses, cuyos autores se han dedicado, por lo menos en los últimos 30 años, en ocultar la realidad y en crear noticias falsas de los aconteceres de nuestro México actual. Sin embargo, con la llegada de la tecnología y la apertura de las redes sociales, se ha venido dando una voltereta que los ha puesto de cabeza y los ha estado debilitando, porque tales noticias falsas, llamadas ahora fake news, no logran tener el impacto que hasta hace 3 décadas tenían. Estos gobiernos que rebasaron toda cordura y humanidad, aumentando aceleradamente la pobreza extrema de muchos y la riqueza extrema de pocos, pues no conforme con ello, cometieron el peor de los delitos que un gobernante puede hacerle a su pueblo, el genocidio que aún padecemos hasta nuestros días y que el actual gobierno ha implementado una serie de medidas más humanas para intentar traer la paz a nuestro querido México. Debido a estos acontecimientos actuales en nuestro país, podemos decir que algunos de los pensamientos de Ricardo Flores Magón tristemente mantienen su vigencia, como el artículo de su autoría que dice: México es el país de los inmensamente pobres y los inmensamente ricos. Casi puede decirse que en México no hay término medio entre las dos clases sociales, la clase alta y la baja, la poseedora y la no poseedora. Hay sencillamente pobres y ricos. Los primeros, los pobres, privados casi en lo absoluto de toda comodidad, de todo bienestar. Los segundos, los ricos, provistos de todo cuanto hace agradable la vida. México es el país de los contrastes. Muerto su hermano Ricardo en 1923, Enrique se desligó de la actividad política y, aunque era combativo,
no tuvo la capacidad ideológica de Ricardo, quien era radical, y de Jesús, que era el más moderado. El 30 de marzo de 1925 publicó en La Protesta un texto titulado Aclaraciones a la vida y obra de Ricardo Flores Magón, en donde señala: inevitablemente, los políticos han sabido aprovecharse de nuestros esfuerzos. El número de los que trafican con el bienestar de los demás para su propio provecho es infinito. La revolución social mexicana no ha terminado aún. Solamente toma un pequeño descanso. La basura aún está arriba, pero no debe cantar triunfo todavía. Mientras tanto, nuestras ideas avanzan, hallando campo fructífero en los desengaños políticos frecuentes. Con cada merolico que sube al poder, ofreciendo miles de remedios sociales, pero sin curar ningún mal. Todos los que suben son amigos de los trabajadores y van a hacer su felicidad. Así hablan esos aventureros, porque estando ya en nuestra atmósfera un ambiente radical, no pueden atraerse a la gente y conseguir sus votos si no es hablando radicalmente. Los políticos son el mejor espejo del pensamiento popular. Si ellos hablan radicalmente, es porque el pueblo piensa más radicalmente de lo que ellos se permiten hablar. Naturalmente, siempre buscando torcer las ideas para su conveniencia personal. Pero tantos ofrecen sin cumplir nada. Tantos suben y bajan sin que el pueblo halle remedio a sus males. Finalmente, les daremos algunos datos actuales. Las oficinas de El Imparcial estuvieron en el edificio del Hotel Regis, que se vino abajo durante el sismo de 1985. Diego Flores Magón, bisnieto de Enrique, encontró la casa donde fueron las oficinas del periódico antiporfirista El Hijo del Ahuizote, que aparece en aquella fotografía simbólica en la antigua calle Chiconautla número 2, hoy República de Colombia número 46, a unas cuadras del Zócalo. En 2007 la convirtió en un centro cultural. Ricardo Flores Magón fue condenado a más de 20 años de cárcel en McNeil Island. Como ya se dijo, a finales de 1919 ingresó a la penitenciaría federal de Leavenworth, Kansas, donde falleció. Gracias al Sindicato Mexicano de Ferrocarrileros y a los obreros norteamericanos sindicalistas de Kansas, el 1 de mayo de 1945, sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres.